Bien, ahí tenemos nuestro tema número 1. Como les decía, el curso se denomina inyectoterapia. Si alguno quiere dejar su comentario, lo puede realizar en el chat. Vamos a estar iniciando para poder terminar en el tiempo determinado, ¿sí? Entonces, una vez más, bienvenidos a quienes se conectan. Muy buenas noches. Vamos a estar empezando el día de hoy con el primer tema, que se titula Bioseguridad y generalidades de la inyectoterapia. Esta primera parte o sección del curso es un poco teórico nada más, por así decirlo, si bien es cierto, todo es teoría, pero en esta parte son básicamente las definiciones, conceptos que ustedes tienen que conocer para que se les haga un poco más sencillo luego el procedimiento de ya la acción de realizar pues un inyectable. Entonces vamos a empezar aquí, dándole la bienvenida, y los temas a desarrollar también igual se los voy a mencionar para que ustedes puedan ver qué es lo que continúa y cómo esto se va aunando a los siguientes temas y guardan relación para que finalmente ustedes puedan realizar ya una inyectoterapia segura, tanto para ustedes como para el usuario o paciente. El tema 1 es bioseguridad y generalidades de la inyectoterapia. En el tema 2 vamos a estar viendo el día miércoles los principios farmacológicos. En el día viernes, las vías de administración, en este caso intradérmica. El otro lunes, vías de administración subcutánea. El otro miércoles, vía de administración intramuscular, y terminamos con la vía de administración endovenosa, que son las principales vías de administración de medicamentos que nosotros vamos a utilizar. Bien, en este primer punto, en cuanto a la bioseguridad y las generalidades para la inyectoterapia, nosotros tenemos una agenda principal en la cual nosotros vamos a ver los términos y conceptos previos, los principios de bioseguridad, dentro de ellos incluido, por supuesto, el lavado de manos y los principios bioéticos, ¿sí? El objetivo de esta sesión es que ustedes, estimados participantes, puedan aprender los aspectos generales y comprender la importancia de estos para iniciar una administración segura durante la inyectoterapia. En cuanto a la definición de términos, nosotros aquí vamos a ver que la inyectoterapia es una rama de las ciencias médicas y se ocupa de la administración o aplicación de un medicamento. Puede ser una solución o sustancia farmacológica desde el exterior hacia el interior del organismo. Y la inyección es ya la acción, es decir, el procedimiento que consiste en introducir una sustancia o medicamento en el interior del organismo mediante o con el uso de un instrumento adecuado, en este caso una jeringa o un catéter, dependiendo de la vía de administración. Por otro lado, tenemos medicamento. El medicamento se define como una sustancia que sirve para curar, prevenir una enfermedad o para reducir los efectos sobre el organismo o para aliviar el dolor u otro síntoma de alguna patología, ¿no? Entonces, los medicamentos no siempre van a ser curativos, pueden ser preventivos, como las vacunas, o paliativos, como los analgésicos, ¿no? Que sirven para reducir el dolor, más no para curar una enfermedad. Bien, a continuación vamos a tener la bioseguridad. La bioseguridad es un término que se ha usado mucho, sobre todo en la pandemia, ¿no? Antes de ello no tenía mucho realce, por así decirlo, aunque existe, ¿no? Hace aproximadamente desde los años 1900, sin embargo, no se le daba tanta importancia, ¿no? Tanta relevancia hasta que llegó la pandemia del COVID-19 y se empezaron a utilizar todos los equipos de protección personal y todas las medidas implementadas ya en las normas de bioseguridad, en este caso del MINSA, que es la entidad que rige nuestro sistema sanitario. Según la Real Academia Española, en el 2022,
Bioseguridad viene de una palabra conjunta, ¿no? Bio y seguridad. Bio, que es vida, ¿no? Y seguridad es como la seguridad, la protección de la vida. Y se define la bioseguridad como un conjunto de medidas para prevenir los riesgos para la salud y el medio ambiente provocados por agentes biológicos. Sabemos que los agentes biológicos están en las sustancias biológicas, valga la redundancia, que son emitidas por cualquier ser vivo, personas, animales, ¿no? Plantas, etcétera. Se define como un sistema de normas de medidas de seguridad que regulan y orientan las prácticas sanitarias, cuyo objetivo o fin es satisfacer o responder a expectativas de quien brinda el servicio y del usuario. Sabemos que las medidas de seguridad van a proteger tanto a la persona que ofrece el servicio como al usuario, ¿no? Como al que recibe el servicio. Bien, acá tenemos también algunas normas legales acerca de los residuos sólidos de establecimientos de salud. Esto también es importante. Luego vamos a ver cómo es que también el manejo de los residuos sólidos o de los desechos que nosotros producimos cuando realizamos la inyectoterapia es indispensable también para el proceso de bioseguridad y la garantía de un procedimiento seguro. Bien, entonces estas normas solamente las vamos a tener como una referencia, porque en realidad, si las estudiamos una por una, sería como un curso aparte. Sí, son muchas normas técnicas que tenemos a la actualidad, todas propuestas por el MINSA y, bueno, algunas también por el Ministerio del Ambiente, ¿no? En otro punto, los conceptos claves que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar de bioseguridad es, por ejemplo, la palabra riesgo. Si bien es cierto, se utiliza muy cotidianamente este término, en realidad no siempre tenemos en cuenta qué es lo que realmente significa, ¿no? O no lo usamos apropiadamente. Bien, la palabra riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un accidente, en este caso puede ser laboral, es decir, en el trabajo, de una enfermedad profesional, que en este caso ya entra a tallar lo que es la salud ocupacional, ¿no? Que también ha surgido bastante a raíz de la pandemia, y este se relaciona con la prevención o disminución de la posibilidad de que aparezca ese peligro. Es decir, es una probabilidad de que yo me pueda enfermar, de que yo me pueda accidentar y cómo yo debo de prevenir esto. La vulnerabilidad es una condición de susceptibilidad o capacidad de respuesta de defensa disminuida a los peligros de mayor dimensión que rebasan los recursos de protección. Esto se refiere a la persona. Una persona es vulnerable cuando tiene algún tipo de condición, puede ser biológica, ¿no? Genética, o también alguna condición por una enfermedad. Por ejemplo, las personas con cáncer, las personas con VIH-Sida, los menores de 5 años, los adultos mayores gran mayores de 80 años en adelante, las mujeres gestantes, etcétera, tienen una condición de susceptibilidad, ya que sus organismos, dependiendo de su condición, no están respondiendo adecuadamente a los agentes externos, ¿no? Luego tenemos la infección cruzada. La infección cruzada es la transferencia de agentes infecciosos entre el paciente y el servidor de salud en un espacio clínico y es resultado del contacto de persona a persona o también por medio de objetos contaminados. Recuerdan que nosotros todo pues realizamos los procedimientos manuales, ¿no? Es decir, estamos en contacto directo con sustancias, con objetos que son altamente contaminados y potencialmente infecciosos. Bien, dentro de lo que es la bioseguridad, esta se rige por principios, es decir, pasos específicos y también necesarios
para que se cumpla la bioseguridad o para que ésta tenga un efecto positivo y cumpla la función de proteger la vida de la persona, protegerlo de agentes biológicos, de enfermedades, etcétera, o de contagio, ¿no? Entonces, estos principios son la universalidad, el uso de barreras y la eliminación de materiales tóxicos. Bien, aquí tenemos en estos principios la universalidad básicamente son el uso de medidas de precaución, ya que se considera al usuario al que se le brinda la atención como susceptible a ser contaminado. Y este se refiere a la protección fundamental de piel y mucosas, ya que puede haber incidentes en los que se tenga contacto con sangre u otros fluidos orgánicos. El uso de barreras. En este caso, este principio se va a determinar por el uso de implementos que representan un obstáculo en el contacto con fluidos, es decir, como bien lo dice su nombre, haciendo una barrera entre las sustancias potencialmente dañinas y el receptor de cuidado o el personal de salud. La eliminación de los materiales tóxicos. Bien, en esta parte, justo como les decía, entra a tallar lo que es el adecuado manejo de los residuos sólidos, ya que la eliminación de materiales tóxicos es referido a deshacerse de estos materiales utilizados en la asistencia sanitaria. Comprende dispositivos y mecanismos empleados para su eliminación sin riesgo. Se pretende que se pueda asumir un comportamiento ético que garantice la propia salud y la del paciente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver más detalladamente cada uno de ellos. Bien, ahora, ¿cómo se aplican estos principios de bioseguridad en la inyectoterapia? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos en la imagen, es un cuerpo humano, ¿no? Rodeado de células, en este caso son virus, pero sabemos que nosotros estamos expuestos a agentes biológicos macroscópicos, pero también microscópicos, aquellos que nosotros no podemos ver a simple vista y que son por lo general aquellos que nos enferman, ¿no? Por ejemplo, tenemos el virus de resfrío común, tenemos ahora, bueno, el virus del COVID, influenza, bacterias como Escherichia coli, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo está diariamente, en cada momento expuesto a este tipo de agentes biológicos patógenos que pueden contaminarnos. Muchos de ellos coexisten con nosotros en una relación simbiótica, como son, por ejemplo, las células en el lecho unguial. Tenemos unas bacterias específicas que nos protegen también, igual en las zonas genitales y así en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Cuando nuestro cuerpo tiene un desbalance orgánico, por ejemplo en el pH, estas células pueden llegar a convertirse también en un agente que causa daño. Es decir, por más que sea parte de nuestra flora microbiana habitual, puede ser potencialmente contaminante para otra persona. Por ello, la universalidad nos dice, en resumidas cuentas, que toda persona es potencialmente contaminada y por ello debemos de utilizar nuestras barreras, ¿no?, sanitarias. Aquí tenemos el uso de barreras. Aquí en este gráfico podemos ver cuáles son las diferentes barreras sanitarias que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, estas van a ser usadas dependiendo del área clínica en la cual nos vamos a desenvolver. Por ejemplo, este uso completo, del que estoy aquí señalando, va a ser usado, por ejemplo, en las unidades críticas. En emergencia puede ser en shock trauma, en unidades de cuidados intensivos, etcétera. Mientras que aquí, en la imagen que estoy señalando, es uno de intermedios, ¿no? Por ejemplo, en las unidades de medicina, cirugía, se usa este tipo de barreras, como aquí tenemos el mandilón, los guantes, por supuesto, la mascarilla y el gorro de bioseguridad. Sin embargo, nosotros también
si bien es cierto, esto lo usamos en un área clínica, también es necesario usarlo cuando vamos a realizar algún tipo de inyectable, ¿no? Puesto que no sabemos si la persona que vamos a atender puede tener tuberculosis, influenza, que también ahorita está viendo bastante, COVID, etcétera. Y en cuanto al gorrito, es para evitar que algún cabello, bueno, se suelte y caiga en la preparación medicamentosa que vamos a realizar, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el uso de barreras. La bata clínica, el mandil o mandilón, tenemos de diversas formas y presentaciones, ¿no? Sin embargo, cada una de ellas tiene un uso específico. Es decir, este tipo de mandil, que es desechable, es el, digamos, el más idóneo para ser utilizado, ya que, como bien dice su nombre, se puede desechar, se puede descartar y, bueno, vamos a poder colocarnos uno nuevo en la medida de que, por ejemplo, se manche, se ensucie, etcétera, vamos a poder reemplazarlo. Luego tenemos el mandil o bata, en este caso son de tela. Estas son para áreas que no vamos a tener contacto con ningún fluido biológico, ¿no? Por ejemplo, en las áreas de consultorio externo se pueden utilizar esto. Luego tenemos el mandil tipo candy, que también, dependiendo de la tela, por ejemplo, el antifluido, también puede ser utilizado de la misma forma en que usamos el mandil desechable. En cuanto a los guantes, nosotros tenemos los de diferentes formas y presentación, ¿sí? Pero, por ejemplo, principalmente aquí en ese cuadrito ustedes pueden observar, voy a dar zoom. Ustedes pueden observar las diferencias entre los principales guantes que nosotros podemos encontrar en el mercado. Por ejemplo, el de polietileno, que es un guante un poco más delgado, ¿no? Te ofrece una protección de barrera bastante pobre, una resistencia química pobre. Luego tenemos en cuanto a la forma, el tacto, el confort, tampoco no es muy aceptable, el contenido alérgeno es bajo y la economía es excelente porque son guantes muy, muy accesibles. Sin embargo, como ustedes pueden observar, no protege tanto, ¿no? Luego tenemos el de vinilo. El de vinilo es aceptable en cuanto a la medida de protección, sin embargo, es muy regular en cuanto a los demás ítems, ¿no? Por ejemplo, la resistencia o la durabilidad, la resistencia a las perforaciones, etcétera. También luego tenemos el látex, que es el uso, es el más común, ¿no? En los guantes de bioseguridad o los guantes quirúrgicos. Sin embargo, tenemos la otra presentación, que son los guantes de nitrilo, que también están allí, ¿no? Que son las dos formas de guantes más idóneas para realizar la inyectoterapia. Sin embargo, en cuanto a lo que es el contenido alérgeno, sabemos que los guantes de látex tienen más alto contenido alérgeno, ya que generalmente, o bueno, hay una gran cantidad de personas que tienen una alergia al látex, ¿no? A diferencia de los guantes de nitrilo, que también son económicos. Entonces, esas son las diferencias en los guantes y por ello solamente sería recomendable usar o látex o nitrilo, ¿no? Entonces, los otros dos guantes, solo para conocimiento, porque no son no son recomendables para otras actividades que involucren contenido, agentes biológicos o sustancias químicas fuertes. Luego aquí tenemos la mascarilla. Las mascarillas también tienen una función específica de protegernos de los agentes infecciosos que se transmiten a través de vía aérea. Tenemos los diferentes tipos de cubreboca. Sin embargo, la mascarilla quirúrgica, esta de telita color celeste o azul, es la más recomendable para utilizar, por ejemplo, en una inyectoterapia. Las de tela no son tan recomendables, ya que a veces no llegan a tener las 3 capas. Si tienen las 3 capas, puede ser, ¿no? Sin embargo, muchas veces no tienen un correcto lavado o conservado de esta mascarilla. Y la N95 se reserva el uso
para unidades intermedias o críticas, ¿no? Dentro de un ambiente hospitalario. Ahora, es importante también saber cómo utilizar o cómo estamos utilizando las mascarillas. Las mascarillas, sabemos que estas quirúrgicas son de un solo uso, es decir, son desechables o descartables. Siempre que nosotros vamos a realizar un procedimiento, vamos a realizar el lavado de manos. Posterior a ello, vamos a sacar, ¿no? Coger la mascarilla por la tirita que tiene para las orejas, ¿sí? Solamente de un ladito de la cajita de contenido y luego las vamos a estirar y a colocar en las orejas. Luego, después todavía vamos a acomodar lo que es la parte de la nariz, ¿no? Ese segurito que tiene, lo tenemos que amoldar de acuerdo al tabique, bueno, al huesito que tenemos en la nariz. Una vez que nosotros hemos logrado que esté de acuerdo a nuestra anatomía, ¿sí? Vamos a fijarlo bien y cuando ya haya transcurrido el tiempo o la duración de esta mascarilla, vamos a retirarlo de la misma forma en la que lo hemos colocado, es decir, sacándolo desde las dos orejitas. ¿Por qué no de una? Porque si lo sacamos de esta manera, hacemos que el contenido que está protegido por las barreras, al girarlo, vamos a regresarlo todo a nuestra propia vía aérea. Entonces, todo el esfuerzo que hicimos por tener la mascarilla determinado tiempo puesto, lo vamos a perder por una mala acción, ¿no? Una mala acción al momento de sacarlo o retirarlo. Una vez retirado, lo cogemos por una sola asita de la oreja y lo desechamos. Posterior a ello, volvemos a lavarnos las manos. Es importante no utilizar las mascarillas cuando ya están deterioradas o muy sucias. Sabemos que la suciedad no solamente es lo que nosotros vemos, ¿no? Como lo que observamos con nuestros ojos, sino que también está cargado de agentes microbianos, de agentes infecciosos, lo cual puede hacer, en lugar de que nosotros nos estamos protegiendo, puede hacer que nos enfermemos. Por otro lado, la mascarilla, ¿no? Nosotros no podemos estar manipulándolo por encima, porque recordemos que está protegiendo y está allí donde se va a quedar todo el contenido patógeno, alérgeno, en la barrera de la mascarilla. Entonces, nosotros al coger por la parte superior estamos contaminando todas nuestras manos y muchas veces eso lo volvemos a meter por dentro y básicamente no estamos protegiéndonos, al contrario, estamos teniendo un contacto directo, ¿no? Con estos agentes. Es importante no reutilizar la mascarilla, no usarlo en la barbilla, ¿no? Porque eso ya también deteriora la capacidad que tiene de proteger de los agentes patógenos. Luego tenemos la colocación adecuada de los guantes estériles. Los guantes estériles los vamos a utilizar, por ejemplo, cuando vamos a hacer el inyectable de tipo intramuscular o endovenoso, pero sobre todo en endovenoso, porque tienen un costo un poco más alto que los guantes de bioseguridad, ¿no? Entonces, esto nos reservamos siempre para lo que sea más invasivo, es decir, lo que penetre en nuestro organismo. En este caso, el inyectable endovenoso, que lo vamos a ver en la última clase, tiene un potencial de poder contaminar, ¿no? El organismo, ya que nosotros hacemos una punción directa a un vaso sanguíneo, a una vena. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta, pero en la misma forma en la que realizamos este procedimiento del guante quirúrgico, también lo podemos realizar con el guante de bioseguridad. Solo lo cogemos de la cajita, es como si estuviéramos aquí, en este paso en el cual nosotros colocamos nuestros guantes en el campo estéril, en este caso en su propio empaque, y procedemos a colocarnos el guante por la zona más cercana a nosotros, ¿no? Es decir, la parte de la ranurita. Cogemos con la mano que ustedes sean más, utilicen más, ¿no? Puede ser la derecha o la izquierda, no lo sé, cualquiera.
Y una vez colocado la mano de mayor empleo, izquierda o derecha, con la otra mano procedemos a coger el guante e introducir la mano faltante, ¿no? Y aquí, una vez colocados, recién procedemos a acomodarnos los guantes, a correrlo más y a que se quede con una mejor puesta. En los guantes también es importante recordarles que tienen que encontrar una medida adecuada a la suya, sean los guantes de bioseguridad o los guantes quirúrgicos. Los guantes de bioseguridad vienen en tallas estándar, ¿no? Talla S, M, L o XL. Sin embargo, si el guante no es de acuerdo, no les calza adecuadamente, van a tener problemas para realizar el procedimiento de inyectoterapia. Les va a ser incómodo y muchas veces esa es la razón por la cual la mayoría de mis colegas o la mayoría de personal de salud no lo utilizan. No porque no consideren que sea necesario. De hecho, todo el personal tiene muy en cuenta que es necesario el guante. Más aún en un medio hospitalario, ¿no? Que entran personas que no sabemos qué enfermedad tienen. A diferencia de que a veces puede ser un familiar que conocemos y como que por allí a veces podemos omitir. Pero en el ámbito hospitalario o si ustedes lo van a realizar de una forma particular, hay que tener cuidado y sí o sí respetar las normas de bioseguridad, colocándose un guante de acuerdo a su talla. ¿Sí? Y en el guante de bioseguridad quirúrgico, el de látex, vienen ya las tallas desde el 5.5, 6, 6.5, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta cuál es su talla adecuada. Para retirar el guante de la misma forma, una mano primero, ¿no? Sacamos con un pequeño pellizco, alzamos y retiramos el guante. Una vez retirado por completo, sin botar o sin desechar el guante que nos hemos quitado, con la otra mano procedemos a también sacarlo, ¿ven? Generando este pequeño trozo del guante, ¿sí? Con el otro envuelto. Son los dos guantes que quedan envueltos en uno. Bien, en este punto también vamos a tener el principio de bioseguridad de lo que es eliminación de materiales tóxicos, que tiene o que guarda una estrecha relación con el manejo de los residuos sólidos que resultan de un procedimiento sanitario, en este caso, en particular, después de un inyectable o realizar un inyectable. Aquí nosotros tenemos, estos son los principales dispositivos que vamos a utilizar, que son las bolsas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la bolsa roja, la bolsa negra y la bolsa amarilla y, por supuesto, los recipientes rígidos, ¿sí? Que en algunas ocasiones pueden ser también cajas de cartón muy bien elaboradas, eh, otros dispositivos como botellas de algún contenido, por ejemplo, de detergente, de cloro que lo utilizan, ¿no? Va a depender mucho en el lugar donde nos encontremos y la disponibilidad de estos dispositivos en nuestro sistema sanitario, en nuestro hospital o también en nuestra propia casa, ¿no? Bien, luego aquí tenemos también un pequeño cuadro de cómo se manejan estos residuos sólidos. Principalmente esto se va a tener en cuenta en los espacios sanitarios, tanto públicos como privados. Sin embargo, si ustedes van a realizar, por ejemplo, una vez que aprendan a colocar un inyectable y se dedican a la práctica privada de esta, tienen que tener un acondicionamiento especial o específico en el cual ustedes desechen estos residuos sólidos, cómo segregarlos, es decir, diferenciarlos o seleccionarlos de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, según los dispositivos, cómo va a ser el almacenamiento intermedio, luego su recolección y transporte interno, el almacenamiento final, cuál va a ser el tratamiento, y, por supuesto, la recolección y transporte externo para la disposición final de estos desechos, ¿no? Estos residuos. Bien, en cuanto a la eliminación de materiales tóxicos, es importante recordar que los objetos punzocortantes son aquellos
que tienen, como bien dice su nombre, ¿no? Cortantes. Son aquellos que pueden lesionar o perforar la piel, llámese aguja, puede estar esta con jeringa o no, frascos rotos de ampollas, bisturís también, porque a veces se puede usar algún, de repente para suturar, ¿no? O para sacar los puntos, también se utiliza el bisturí. Entonces, todos estos materiales van a tener que ser dispensados o desechados de una forma adecuada. Los residuos comunes vamos a tener, por ejemplo, los empaques de los guantes, los empaques de las jeringas, todo lo que es material de escritorio también, por allí alguna receta que ya no se va a utilizar, ¿no? Entonces la desechamos. Luego los residuos biológicos, tenemos el algodón de limpieza, ¿sí? Cuando nosotros vamos a realizar un inyectable, cogemos un algodón, siempre con alcohol, y vamos a limpiar, ¿no? El área de punción. Entonces, este algodón ya se ha quedado impregnado con las células también de la piel de la persona, del paciente. También va a ser considerado un residuo biológico. También si es de compresor, es decir, posterior a la inyección, siempre vamos a colocar un algodón, ¿no? A forma de hacer compresión por si hay un pequeño sangrado o si el medicamento a veces, en algunos casos, puede tener un pequeño brote, unos milímetros. Luego tenemos los residuos farmacéuticos, son aquellos que, por ejemplo, los medicamentos sobrantes, por ejemplo, en caso de niños, muchas veces se dosifica, ¿no? Y no se utiliza todo el medicamento. Por ejemplo, metamizol viene 1 gramo, es decir, 1000 miligramos en 2 mililitros. Y a veces se nos dice, ¿no? Por ejemplo, metamizol 1 gramo, colocar intramuscular, a ver, se me ocurre, 200 miligramos. Entonces, haciendo nuestra dosis, nuestro cambio de dosis, ¿no? O nuestra conversión, más o menos nos sale como unos 0.3, 0.2 mililitros. Y todo el restante muchas veces los tenemos que desechar. Entonces, eso de allí, ese residuo del medicamento, del fármaco, lo vamos también a desechar de una forma adecuada. O, por ejemplo, los frascos que tienen ceftriaxona, penicilina, que son en polvo, también a veces solamente colocamos por ciertas dosis, ¿no? Sobre todo en niños y adolescentes. En adultos, por lo general, se utiliza la dosis completa. A ver, aquí vamos a ver. Bien, entonces, en este punto, a ver, vamos a ver si ustedes han estado atentos porque les voy a preguntar, ¿no? A ver, el residuo común, ya hemos explicado cuáles son. ¿En qué color de bolsa sería colocado? En la negra. Muy bien, estimada Carolina, muy bien. En la bolsa de color negro. A ver, ahora tenemos los residuos biológicos. ¿En qué color de bolsa lo colocaríamos? Rojo. La roja. Muy Roja. bien, muy bien, muy bien. Así es, en la bolsa roja. Excelente, Juan, María. Sí, a ver, Fernando me dice aquí, guantes y jeringas en la bolsa negra. No, los guantes y jeringas, los guantes, una vez que ya los hemos utilizado, van en la bolsa roja. Y las jeringas ¿dónde van las jeringas, chicos? A ver, yo sé que han estado atentos. Ya utilicé mi jeringa, ¿dónde lo voy a desechar? Está ahí En la en la cajita roja. diapositiva. ¿Mm? O en el especial, en el amarilla. No, 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 la jeringa, solo la jeringa que está con la aguja. Ya no voy a volver a taparlo, lo dejo así. ¿Dónde lo voy a desechar? ¿En la roja? En la roja. Mm, En la cajita roja, en la caja roja. En la caja, muy bien, en una caja, en una botella. A veces nos dan galoneras, por ejemplo, en mi hospital nos dan galoneras porque no hay esas cajas especiales, ¿no? Entonces, en lo que sea frasco rígido, es decir, ahí podemos implementar una caja de plástico duro, obviamente grueso, en estas botellitas, bueno, voy a decir el nombre porque no sé cómo se llaman, en esas botellitas de Downy, ¿no? Por ejemplo, de detergente líquido, estas que también son gruesas, también las podemos desechar allí.
taparlas muy bien, sellarlas y ponerles allí, ¿no? Cuidado, jeringas, cuidado, agujas, para evitar que alguna persona lo coja. Muy bien, en las cajas, me dice Fernando. Excelente. Y los residuos, por ejemplo, me sobró un poco de, no sé, de ceftriaxona o se venció el medicamento. ¿A dónde va a ir? ¿A qué color de bolsa? A la amarilla. A la Muy amarilla bien, Carolina. Así es. y amarilla. Excelente, Celina, Milagros. Excelente, Fernando, María. Sí, sí, muy bien. En la bolsa de color amarillo, muy bien. Esos son los colores básicos que tenemos para usar y sería bueno implementarlos también si ustedes en algún momento realizan la práctica, digamos, privada o particular, también en su lugar donde estén, ¿no? Sí, eso es cierto, mi estimado Fernando. Hay muchos centros de salud que no lo utilizan, pero es bueno siempre saberlo porque va a llegar el momento en que de repente van a ir a trabajar a otro hospital de mayor complejidad o van a ir de, no sé, una pasantía, imagínense, ¿no? Entonces, el día que lleguen ahí van a decir, ah, espera, el amarillo era esto, ¿no? Entonces, para que no pasen roche. Siempre es bueno conocerlo, aunque sí, por ejemplo, en mi hospital tampoco, no se utiliza el amarillo, ¿no? Pero igual, se los pongo de conocimiento. Se mandan. Sí, bueno, es así, ¿no? Lamentablemente, no en todos los hospitales, pero sí en los de mayor complejidad y en los especializados. Por ejemplo, ahí tenemos el INEM, el INCOR, el Hospital del Niño también he visto que utiliza en algunas áreas determinadas, áreas críticas. Entonces es importante conocerlos, aunque no siempre se utiliza. Sí, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, por aquí veo que su principal motivación de algunos ha sido, bueno, por atender a sus familiares, lo cual es excelente. Sí, muy bien, Carolina. Sí, claro, de verdad les va a ser de mucha utilidad aprender a inyectar. ¿Quién no alguna vez se ha enfermado? Y muchas veces cuando las personas son adultas mayores o adolescentes o están, ¿no? Físicamente muy enfermitos, imagínense tener que trasladarlo de su casa hasta una botica o de repente traer a alguien para que les coloque y muchas veces hay personal demasiado ya metalizado, materializado, que está cobrando un ojo de la cara por ir a colocar. Claro, el conocimiento se debe valorar siempre, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta muchas veces la condición de la persona. Yo soy muy respetuosa de esa parte porque en mi ejercicio profesional generalmente yo hago visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, los procedimientos siempre son subvencionados por el SIS, aunque voy caminando a las casas. Mi programa no tiene presupuesto. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? Que está muy caro cobrando y entonces llevar un curso que les va a costar algo simbólico, me parece, ¿no? Más que el certificado, les va a ser de bastante ayuda. Yo tuve, para que sirva de motivación, tuve una pacientita que aprendió mucho sobre el cuidado geriátrico, manejo de la sonda, el cuidado para prevenir el EPP, lesiones por presión o úlceras por presión, que antiguamente se llamaba, manejo de la vía aérea, tomar funciones vitales, etcétera. Una persona común y corriente, sin estudios previos de enfermería o algo así. Y bueno, su papá tenía demencia, ¿no? Deterioro cognitivo severo. Al cabo de un tiempo, bueno, lamentablemente falleció, ¿no? Y esta pacientita, bueno, el señor era mi paciente, ya falleció. La señora se quedó pues con todo ese conocimiento, ¿no? Y ahora pues ella, que antes no trabajaba, no tenía recursos, ahora se dedica a eso, ¿no? A cuidar personas en estado de dependencia, pero tiene un excelente conocimiento teórico y práctico para realizar eso sin salir de casa. Imagínense poder ayudar a su papá, a su mamá, a su familiar, colocarle el medicamento, ¿no? Entonces eso está muy bien, es una excelente motivación. Bien, vamos a continuar con el lavado de manos. El lavado de manos yo sé que lo manejamos muy bien, ¿no? O bueno, eso creemos. Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿por qué es importante lavarnos las manos? Porque eso ya lo hacemos muchas veces por algo
como una costumbre, ¿no? Como un hábito, así como que me levanto, me lavo la cara, me lavo la mano, es decir, lo tengo ya mecánico, como un robot. Sin embargo, no siempre sabemos el por qué, lo hacemos y no sabemos por qué, como muchas otras cosas a veces, ¿no? En el día a día. El lavarnos las manos, acá tenemos algunas ideas. Por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice, porque las manos son contaminadas y están en contacto con muchas superficies y sustancias, lo cual es completamente cierto. Porque con las manos tenemos contacto con nuestra piel y mucosas. Por supuesto, muchas veces nos sobamos los ojitos o por ahí, ¿no? Nos sobamos la naricita o también nosotros a veces vamos a comer, ¿no? Llevándonos, por ejemplo, la fruta con las manos para tener las manos limpias y evitar enfermedades, es otra idea. Y por aquí, por ejemplo, ¿no? Un niñito puede decirnos, los niñitos a veces son muy curiosos y nos dicen, porque mi profesora y mamá lo dicen, ¿no? A veces los niñitos no les explicamos muy bien el por qué. Le decimos lávate, pero no le decimos por qué. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos es un procedimiento que consiste en remover de forma mecánica la suciedad, ¿no? Es decir, mecánico porque vamos a utilizar un procedimiento en el cual involucra disminuir la flora microbiana propia de la piel, porque recuerden, la flora propia no la vamos a eliminar, solo lo vamos a disminuir. Lo que vamos a eliminar son los microorganismos patógenos transitorios, los que, por ejemplo, yo al dar la mano o recibir, por ejemplo, no sé, dinero, un vuelto, ¿no? O cogerme de la baranda del bus, ¿no? Entonces, esos microorganismos son los transitorios. Pero como yo les decía, tenemos una flora microbiana propia de cada persona en diferente carga microbiana. Por cada persona es distinto. Entonces, este procedimiento se debe realizar con agua y con jabón por espacio de 20 segundos, lo cual va a contribuir a eliminar el 80% de la flora patógena. Como sabemos, este procedimiento no va a eliminar del todo los microorganismos. Hay microorganismos muy resistentes a cierto tipo, pues, de desinfectantes, ¿no? Luego aquí tenemos las técnicas de lavado de mano y para ello es importante considerar el tipo de lavado de manos que yo voy a realizar. Tenemos el lavado de manos social, que es el que dura entre, 20 segundos, y lo realizamos por lo general en la casa, ¿no? En la casa, después de agarrar a la mascota, antes de cocinar, antes de almorzar, después de ir a los servicios higiénicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien común, bien conocido. Sin embargo, en este curso es importante conocer y poner en práctica el lavado de manos clínico, ya que este es el que se utiliza para cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento sanitario, como lo es la inyectoterapia. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Y por supuesto, bueno, solo para conocimiento, el lavado de manos quirúrgico también es otro tipo, ¿no? Este tipo de lavado quirúrgico no vamos a utilizarlo nosotros, ya que como bien dice su nombre, se utiliza pues en espacios de cirugía, en áreas quirúrgicas como centro quirúrgico, unidad de recuperación posanestesia o en las unidades previas a las cirugías, ¿no? Por ejemplo, traumatología, urología, que generalmente tienen procesos de cirugía. Aquí en la técnica de lavado de manos tenemos que considerar que el lavado de manos social, recordemos, son 20 segundos, se utiliza un antiséptico o jabón, de preferencia que sea de pH neutro, ¿no? Y también, por supuesto, es preferible que venga en gel o en frasco con su dispensador, por lo que muchas veces el jabón en barra no somos, siendo sinceros, no somos tan cuidadosos, ¿no? A veces lo dejamos allí en el lugar y no lo tapamos o por allí se perdió la tapa. Entonces es más aconsejable tenerlo en dispensador.
se realiza en la vida cotidiana. El lavado de manos clínico se realiza por espacio de 40 a 60 segundos. Esto también con un antiséptico. Aquí podemos tener diferentes tipos, ¿no? Clorexidina al 2%, que es más recomendable ya que no es tan abrasivo con la piel de las manos. La piel de las manos también es un tipo de piel muy delicada. Como ustedes ven, es una capa dérmica delgada, ¿no? No es tan gruesa como la de los talones, la de los codos, que es más gruesa, la de las rodillas, por ejemplo. Entonces, aquí vemos que también se realizan establecimientos de salud. Lavado de manos quirúrgico se realiza entre 3 a 6 minutos, ¿sí? Este sí lleva clorexidina del 4% y se realiza en procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, es más abrasivo el lavado de manos quirúrgico. En la técnica de lavado de manos, aquí está la siguiente. Esta es del mismo MINSA, ¿no? Y para ello nosotros necesitamos equipos y materiales, ¿no? En equipo, obviamente, necesitamos nuestro dispensador de agua o grifo, caño, como le llamen, desinfectante líquido o en espuma o en jabón, el agua a chorro, tiene que estar a chorro, el papel desechable o toalla que vamos a utilizar y, por supuesto, nuestro tachito de basura con su bolsita roja. Un tachito solo a poner. Bien, entonces aquí nosotros tenemos el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos. Como ustedes pueden ver, miren, en el paso 0, digamos, o lo primero que yo tengo que hacer es mojar las manos con agua, ¿no? Una vez que yo ya tengo las manos humedecidas, procedo recién a agregar el jabón en líquido, en espuma, en barra. Cuando es en barra, sí o sí tienes que hacerlo espuma, ¿no? Hasta que salga una espuma abundante. No, no es una espumita de penitas que no, tiene que ser una espuma bien espumoso. Igual si es gel, tenemos que lograr que salga la espuma, porque a veces he visto que nos lavamos con gel, por ejemplo, con el jabón líquido, pero se queda líquido. No, tiene que ser la espuma, porque es la espuma la que va a ayudar a remover toda la suciedad, la que vemos, pero también la flora microbiana. Una vez que nosotros ya hemos agregado el jabón, vamos a realizar este movimiento así, como ven en la flechita, rotatorio, así, ¿no? De esta forma, como en círculo, y luego vamos a frotar las manos. Primero, así, de esta forma, y luego con el dorso, las palmas y luego el dorso, ambos, ¿no? Derecha e izquierda, ambos dorsos. Luego vamos a proceder a friccionar lo que son las puntas de los deditos, que lo hacemos así, como si fuera una tuerquita. Igual, derecha e izquierda. Una vez que nosotros hemos hecho esto, vamos a lavar lo que son los pulgares, ya que cuando nosotros hacemos la ruedita, miren, se quedan libres los pulgares, ¿no? A menos que ustedes tengan los pulgares más largos, pero vamos a dejarlo. Entonces, luego procedemos, ya en el paso número 6, procedemos a lavar ambos pulgares. Luego vamos a proceder a lavar el lecho unguial, es decir, las partes de las uñitas, ¿sí? Para ello es importante, obviamente, tener las uñas bien cortadas, ¿sí? Porque, por ejemplo, tener las uñas largas no les va a permitir colocar un inyectable, o bueno, al menos yo no puedo, no sé si de repente alguien se puede, con la manicura o con el, ¿cómo se llaman estos? Que se ponen ahora, acrílicos, ¿no? Con los acrílicos, no sé, de repente ustedes sí tienen esa habilidad, alguna de ustedes, pero yo no puedo. Entonces, lavar de esta forma, el lecho unguial, igual, derecha, izquierda. Posterior a eso, ya nosotros podemos enjuagarnos, igual es de la misma forma, ¿no? Como que recibimos el agua y volteamos, como que recibimos y volteamos a enjuagarnos, la cosa que quedan así, ¿no? Cayendo el agua, cogemos la toalla o papel desechable, nos secamos, con esa toalla yo cierro el caño y desecho el papel y me quedo con las manos limpias. Como ven, no es tan difícil una vez que te lo aprendes de memoria. Yo lo he tenido que aprender de memoria, pero poco a poco. Los pasos no son tan difíciles, son sencillos y sí demoran aproximadamente 40, 50 segundos.
en realizar. Por ejemplo, sería bueno que como ustedes tienen acceso, nosotros igual en el hospital también lo tenemos pegado allí arribita del caño, porque bueno, a veces uno en el apuro, etcétera, nos podemos olvidar. Eso sí, ténganlo en cuenta. Yo siempre digo, la mente es frágil. Es una de mis frases favoritas. Bien, en cuanto a las medidas de bioseguridad, nosotros debemos tener en cuenta durante la administración de un inyectable. Es importante recordar a modo de conclusión todo lo que hemos visto anterior a esta sección, que toda persona es potencialmente contaminada y por ello yo debo usar pues las barreras, ¿no? Las medidas de protección o equipos de protección personal, las cuales me van a ayudar a prevenir un riesgo o una enfermedad para mi persona. Esto tiene que ser aunado al lavado de manos, que es importante antes, durante y después, porque después, ¿qué tengo que hacer? Eliminar todos los agentes biológicos, los residuos, tienen que ser eliminados adecuadamente y también proceder a lavarse las manos, ¿no? Bien, en los principios bioéticos son leyes, son normas que van a regir, ¿no?, la conducta de una persona que realiza un acto sanitario, como lo es la inyectoterapia. Sabemos que aquí vamos a manejar medicamentos, vamos a realizar procedimientos invasivos, es decir, que vamos a tener contacto con el organismo, el cuerpo de una persona, incluso, por ejemplo, en lo que es inyectable intramuscular, vamos a tener contacto con una zona privada de la persona, ¿no? Como son el área o la región glútea. También es importante recordar que nosotros aquí tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer para prevenir el daño a la persona. Entonces, la bioética es la disciplina que estudia el comportamiento o la conducta del ser humano en las prácticas de las ciencias biológicas en general y de la salud. Esta analiza la conducta en contraste a los principios y valores morales. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos en la Enciclopedia de Bioética de Joseph Ross Kennedy, ¿no? Desde 1978, imagínense, está la bioética. Sin embargo, esta disciplina no busca estructurar o alinear la conducta de las personas, sino que permite analizar si estos comportamientos provocan daño a los seres vivos o el ambiente. Aquí, por ejemplo, es importante que si bien es cierto, hay normas, pautas, etcétera, no siempre yo me tengo que apegar o estructurar, alinear a lo que dice la norma, ¿no? Sino que yo puedo aplicar mi criterio para ver si lo que estoy por hacer o por omitir va a causarle daño o no a la persona. Por ejemplo, aquí, cuando viene una persona sin receta médica, digamos, llega a ustedes y le dice, un favor, mira, acá dice que tú pones inyectables, o me ha dicho, no sé, la vecina que tú colocas inyectable. ¿Me puedes colocar esto? Yo ya me he puesto ya anteriormente, ¿no? Y a veces sucede. Y te trae todos los medicamentos, pero no trae receta. Entonces, allí, por ejemplo, entra a tallar la bioética. Yo sé que colocar el medicamento sin receta médica me puede traer problemas. También sé que el paciente puede estar mintiendo para que se le coloque ese medicamento, es decir, que nunca nadie se lo haya prescrito, pero como un familiar le funcionó, le dijo, anda, cómprate esto y para que te lo coloques, ¿no? Entonces, allí es donde entra a tallar al poder analizar, ¿no? Si hago bien o si hago mal, porque valgan verdades, una vez cuando yo estaba haciendo hace muchos años, pero nunca me voy a olvidar de esa escena, era un poco graciosa en cierta forma, que llega un joven aproximadamente unos veintitantos años, 24, 25, gritando el joven, auxilio, auxilio, me ha querido matar, ¿no? Así, yo dije, ay, Dios mío, ¿es esto un homicidio o algo así? No sé, pero no. El chico, bueno, refería que no podía mover la pierna derecha.
al joven. Entonces ya llega la camilla, lo esperan afuera de emergencia, lo hacen pasar, todo. Ya, le evalúan y sí, efectivamente, la pierna estaba rígida, el tono muscular estaba pues hiperextendido, es decir, había un rash cutáneo también en la región glútea. Y con él entra una señora, o un señor, ¿cómo sería? Bueno, una persona, ¿no? Una persona homosexual que era su amigo o amiga, ¿no? Que sabía colocar inyectables. Entonces, este amigo le había colocado un diclofenaco, que es común, ¿no? Imagínense, el diclofenaco es bastante común, que se utiliza pues como un analgésico, ¿no? Le había colocado el diclofenaco intramuscular porque habían estado jugando fútbol temprano, porque ya a esa hora que llegó el joven era noche, y ya para la tarde le dolían las piernas, ¿no? Él tenía malestar general del cuerpo, etcétera, y iban a salir a pasear entre amistades, y el joven le dice, no, yo quiero sentirme mejor porque me duele, si no quiero salir. Y entonces la señora no tiene mejor idea que ir a la farmacia, comprar el diclofenaco y colocarlo. Y al cabo de unas 3, 4 horas, el joven empieza que no puede, no siente la pierna, que le duele, empieza a tener el rash cutáneo, es decir, como ronchitas, eso es rash, una comezón, prurito, como bolitas, así es el prurito. Son pequeñas vesículas, pero no tienen líquido. Como cuando les pica, por ejemplo, un mosquito, ¿no? Entonces, esos son prurito. Ya, y entonces el joven, pues, quería demandar a su amiga, imagínense. Por más que la amiga le había hecho un favor, entre comillas, querían demandarlo. Decía, no, llamen al policía, yo lo voy a demandar, yo lo voy a... Se olvidó de la amistad, se olvidó que la amiga, claro, actuó mal, por supuesto, ¿no? Pero lo había hecho como un favor. Entonces, es importante, yo desde ahí quedé traumada, dije, no, 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 sin receta nada. Entonces, es importante recordar que a veces lo podemos hacer como un favor, pero si algo sale mal, esa persona no va a tener contemplación de ustedes. Ustedes que tienen de repente sueños, metas, y eso también está dentro de la Constitución, ¿no? Nosotros no podemos agredir a una persona, no podemos causarle mal, como justamente lo vamos a ver en los principios bioéticos. Aquí tenemos 4 principios y uno es la autonomía, tenemos luego la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Sí? Aquí tenemos la autonomía es en relación al paciente, la beneficencia, la relación médico-paciente, la no maleficencia enteramente del personal médico, personal de enfermería, de salud, o incluso las personas que como ustedes están pues prestos a aprender a realizar un inyectable. Y la sociedad que tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo más detallado o su definición, los principios bioéticos y su relación con la inyectoterapia. Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la licenciada me está metiendo estas cosas de principios bioéticos? Yo no sé qué tengo que ver allí, ¿no? Pero es importante, como el caso que les acabo de contar, que es real por si acaso, me pasó en mi internado. Bueno, lo vi en mi internado, mejor dicho. Ya, entonces aquí tenemos la autonomía cuando el paciente decide si accede o no al procedimiento. Es decir, en este caso, en este principio nos dice que el paciente puede negarse también. Por ejemplo, viene un paciente a colocarse un medicamento, a ver, digamos, una ceftriaxona intramuscular, ¿no? Sabemos que es en polvo, que es un antibiótico y que siendo una cefalosporina necesita pues un examen o un test de alergia, ¿no? Lo hacemos con con un inyectable intradérmico. Entonces, si yo le explico al paciente y le digo, mire, ¿sabe qué, señora? Como este es un antibiótico potente, bueno, ya ven cómo le explican bonito que el paciente entienda, usted necesita hacerse un test y tengo que pincharlo con un poquito, va a ser así, luego vamos a ver cómo es el procedimiento intradérmico. Y el paciente les dice, no, no, señorita, yo no quiero, porque el paciente tiene la potestad de acceder o no, es decir, negarse. Sin embargo, si el paciente se niega, por ejemplo, a realizarse el test,
no se aventuren bueno, esa es mi recomendación personal, no se aventuren a colocarle el medicamento. Es muy difícil tratar los rash cutáneos por antibióticos con cefalosporinas, ¿no? Entonces, si ustedes se arriesgan y hay un edema de glotis, es decir, se edematiza aquí, esa persona no va a poder respirar. Si ustedes no tienen un conocimiento de primeros auxilios o manejo de vía aérea inicial, etcétera, de repente que el paciente, y peor si ustedes están alejados, de repente no, en una zona que no hay un acceso a un establecimiento de salud, por lo menos de primer nivel, entonces ahí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces es importante que si el paciente no accede a un procedimiento, no lo podemos obligar y tampoco nosotros, bueno, señor, si no se quiere hacer el test, vaya a otro lado, ¿no? Porque a veces ha ocurrido también personas que no se hacen el test y resulta que son alérgicos, ¿no? Y luego, ¿cómo controlamos esa RAM o reacción alérgica medicamentosa? La beneficencia es tener en cuenta el proceso adecuado durante el procedimiento, el cual debe traer el beneficio esperado. Eso también es muy importante. Miren, ¿saben qué? Yo justo me acuerdo de un caso y miren todo, con esto cuadra. Hace unos años, una paciente gestante que no sabía que estaba gestando, tenía como 8 semanas aproximadamente, llega por una ITU, pero no sabía que estaba gestando. Entonces, el doctor le manda, pues, ¿no? Su examen, como era 25 años, algo así, tenía, siempre se sospecha, ¿no? Cuando hay infección, se sospecha un embarazo. Entonces, le manda a sacar su pregnosticón, todo ya. Y la señora se sorprende, la joven se sorprende cuando ve que está embarazada, porque ella dice, pues no, yo me coloqué la ampolla, son ampollas trimestrales, y las ampollas trimestrales pues, son casi un 95-98% de protección, ¿no? Entonces, a menos que sea súper piña de que sea el otro 2%. Pero no. La cuestión es así, que la joven no se quedó así como que, ah, ya bueno, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Se fue a investigar en el lugar donde le colocaban las ampollas trimestrales para la gestación, el famoso solo 3, ¿no? Entonces, cuando se va a investigar, es tan ella, como se dice, vehemente esta joven, que logra dar, ¿no? Con que la obstetriz o sea, 3 meses atrás, ¿no? Con esa ampolla, la última que le había tocado, que no le llegó a colocar el milímetro completo que viene un mililitro para colocar, ¿no? Que como cargó la jeringa y vio que no, parece que al sacar el aire había sacado de más, entonces no le colocó el mililitro completo, sino le colocó 0.7 aprox, ¿no? Más o menos, porque no llegó a ser uno entero. Entonces, yo, si sé que no le estoy colocando la dosis completa, yo tengo que decirle al paciente. ¿Por qué? Porque la dosis que le han dicho es la que le corresponde a su tratamiento. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, le dicen, señora, colóquese 5 mililitros de dimenhidrinato. Sabemos que el dimenhidrinato es para evitar las náuseas, los vómitos, ¿no? Entonces, si yo por ahí, no sé, no cargué bien al momento de sacar el aire, y las primeras veces pasa, a mí también me ha pasado, que cuando he practicado, es decir, en mi casa, sacaba el aire, mitad de medicamento para afuera. ¿No? El medicamento venía 2 mililitros y ya yo me quedaba 1. Entonces suele suceder, hay que practicar la manito antes de cargar medicamentos, hay que cargar con agua, practicar para que no nos suceda, ¿no? Yo cargaba con agua, cloruro, y para sacar el aire, la mitad se iba, salía el chorro. Entonces, imagínense, esta persona le coloca una dosis inadecuada. Igual, si colocamos dimidrinato, no le colocamos los 5, le colocamos 3, 4, porque se nos olvidó, no va a llegar, por ejemplo, 1 en la hora. Es decir, el dimidrinato debe ser colocado, si es de 50, por lo menos cada 12 horas. Antes de las 12 horas,
como no le he colocado la dosis completa que tiene que ser, va a necesitar el medicamento. ¿Y qué es lo que puede pensar el paciente? Que ese medicamento no le hace efecto, va a sentir angustia porque va a decir, tan mal estoy que esto que me sugirió el médico no me está funcionando. Y en el caso, por ejemplo, de esta paciente que les cuento, salió gestando. ¿Por qué? Porque no le pusieron la cantidad adecuada. Entonces, la beneficencia trata de que lo que yo voy a hacer tenga el beneficio esperado para el paciente y seguidamente, no maleficencia, evitarle un daño, ¿no? Imagínense, claro, tener un hijo no es un daño, pero imagínense que la persona no estaba preparada, de repente no tenía una pareja estable, ¿no? Era casual y ya con el niño ahí, ¿no? Imagínense. U otro también, como les digo, generar angustia porque el paciente crea que el medicamento no le está haciendo bien o porque está más grave de lo que cree, ¿no? Y justicia, tratar a las personas con respeto considerando sus condiciones. Allí es muy importante también la parte ética y moral de nosotras las personas en general, puesto que allí, como por ahí vi, ¿no? Que ustedes escribieron cuidar a una persona mayor, me imagino, porque ese padre, tenemos que tener bastante consideración con las personas en condiciones distintas. Por ejemplo, a veces hay personas que vienen pues de los lugares más recónditos de nuestro país, ¿no? Y vienen con sus atuendos originarios, ¿no? De nuestro país. Y muchas veces son maltratados desde la primera vista, ¿no? Los ven y no les quieren ayudar o a veces y a veces no hay que usar de excusa que, por ejemplo, yo personalmente, sinceramente he intentado, pero nunca he podido hablar quechua. Llevé en la universidad ese curso y lo pasé a la justa porque es muy difícil, la verdad. Yo admiro a la gente que habla quechua porque me quedo maravillada y como que, no, hablan tan rápido y yo me quedo como que no entendí nada. Pero no es una excusa. Por ejemplo, hace poquito en el hospital donde trabajo, yo trabajo, o sea, es el pasadizo, ¿no? Entonces, habían una pareja de personas con sus atuendos, ¿no? Propios de la sierra y dos niños. Uno de ellos parecía que era especial, un niñito con habilidades diferentes, y estaban ahí paraditos, no nadie se hacía caso. Entonces, como ya me desocupé, ya no tenía paciente, los veo ahí y me acerco, ¿no? Y les pregunto y tampoco me entendían porque no hablaban castellano y yo no hablaba quechua. Entonces, pero tenían una receta, una indicación que iban a psiquiatría y neurología. Entonces me da eso y bueno, lo llevé, ¿no? Lo orienté allí, aunque de verdad no entendía nada de lo que me decía. Y probablemente tampoco el señor me entendía, pero se ayuda, ¿no? Igual es con los medicamentos, siempre les van a dar una receta escrita. Entonces, de repente mostrándole un papel, haciéndole señas, nosotros tenemos que tratar con respeto a todas las personas, ¿no? Independientemente también muchas veces de su condición higiénica. A veces en los hospitales, yo de repente, bueno, por la especialidad, siempre considero que la mala higiene es un indicativo de algo. Es decir, no es para yo juzgar, ay, qué cochino, qué sucio o algo así. No, 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 no. Cuando una persona deja de asearse, de ser higiénico o cuidadoso con su apariencia física, casi siempre es un indicativo de algún tipo de evento o de previo a una enfermedad mental, física o en otros casos también condiciones precarias económicas y sociales, ¿no? Por ejemplo, en lo que es adulto mayor, casi siempre hay pacientitos en el hospital, ¿no? Donde yo trabajo en el área, que a veces vienen oliendo pues a orina, a sudor, ¿no? Entonces a veces el personal técnico, como rotan, una de ellas me dice, ay, licenciada, ha venido ese paciente y cada vez viene oliendo así, ¿no? Y se molesta, ¿no? Muy incómoda ella. Yo también la entiendo porque lógicamente somos seres humanos y reaccionamos, ¿no? Cuando tenemos olores desagradables alrededor, ¿no? Entonces, es natural también, pero hay que tener cuidado con nuestra reacción. Entonces, mi pacientito ya no volvió más, ya no volvía. Y le digo, pues, a la señorita, ¿no? Le digo, me has espantado a mi paciente. Le digo, ¿qué cara le habrás puesto? Yo no estaba ahí cuando le atendió, había salido. Entonces solo me comentó eso, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que olía así, olía a orina, olía sucio, olía esto. Y le digo, sí, pero lo que tú no sabes es que el señor está
procesando que él tiene un problema de incontinencia urinaria, que también no es común, pero se puede presentar en adultos mayores, tanto en varones como mujeres. Entonces le digo, él ahorita se está rehusando a usar pañal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier estornudo, una risa o de repente un esfuerzo en subir un escalón le provoca pues una micción involuntaria. Y lógicamente, pues, desde la hora que sale de su casa, cuántas micciones son voluntarias tendrá y va a oler pues a orina, ¿no? Y tienes que entender, le digo, que cualquier momento vas a llegar a esa edad y nos puede pasar, porque pasa en varones y mujeres y también en incontinencia fecal, ¿no? También tengo pacientes así. Y es un proceso para que utilicen el pañal porque no se adaptan, a veces no son tan mayores, entonces es importante tratar con respeto a todas las personas. Consideremos ese punto como de vital importancia. Y bueno, los 10 correctos que en muchas bibliografías hay solo los 5, otros ahora son 12, es decir, se pueden adaptar a la necesidad de la persona, del área, del establecimiento, porque nosotros los vamos especificando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, antes de administrar un inyectable, debemos tener presente siempre el medicamento va a estar prescrito, va a estar escrito en la receta, ¿no? Por ejemplo, tenemos metamizol. El metamizol es un medicamento liposoluble, es decir, que se diluye en medios grasos, ¿no? Entonces, este medicamento no requiere reconstitución, tampoco dilución, porque es un medicamento que ya viene disuelto, es una sustancia líquida, pero puede ser reconstitución en caso de la ceftriaxona. Si yo tengo un medicamento para reconstitución, tengo que asegurarme de tener su disolvente, que puede ser suero fisiológico o agua estéril. Generalmente vienen ambos, ¿no? La presentación, el frasquito en polvo del medicamento y su disolvente. Pero a veces pasa que no se lo dan, se olvidan, ¿no? Entonces siempre es bueno tener nuestro suero fisiológico, por si acaso. Indicaciones y dosis, es decir, las dosis, como les decía, a veces tenemos la penicilina viene de 1.200.000 y nos dicen colocar solamente 800 microgramos, por ejemplo. Entonces tenemos que diluirlo y dosificarlo. La vía de administración, que luego también vamos a ir, todo esto también vamos a ir viéndolo poco a poco, pero es importante que ustedes vayan ya conociéndolos, ¿no? La vía de administración, subcutánea, intradérmica, endovenosa, intramuscular, etc. El horario, cada 12 horas, cada 24 horas, cada 8 horas, no lo sé. Luego tenemos ya en la administración el paciente. Tenemos que siempre, bueno, si es la primera vez, tiene que decir la receta el nombre del paciente, ¿no? Y es importante que si ustedes van a realizarlo de forma particular o privada, tener en cuenta, pues, tener un registro para que ustedes también de esa forma puedan organizarse mejor. Brindar información al paciente acerca del medicamento. La otra clase vamos a ver principios farmacológicos y también ahí ya veremos de repente algunos medicamentos más comunes, ¿no? Los más usados en la práctica ambulatoria de inyectoterapia. Brindar información al paciente, por ejemplo, hay medicamentos que pueden generar vértigo. Vértigo es la sensación de desmayo, ¿no? La sensación de que todo me da vueltas y me voy a desmayar. Entonces, esa sensación de vértigo puede ser producido por diclofenaco, algunas quinolonas, tenemos allí gentamicina, también puede provocarlo en personas muy sensibles. Y a veces decimos, ¡ay, no, ya lo maté! No, solo es que la persona es muy susceptible y le da vértigo ese medicamento, ¿no? Y para ello es por eso que tenemos que tener en cuenta que una vez colocado el medicamento, no es, ya terminé señora, chao, no, es siéntese un ratito y más o menos de 3 a 5 minutos tiene que quedarse el paciente sentado. Hay medicamentos que pueden causar también, aunque generalmente son de vía oral, ¿no? Ortopnia, como los medicamentos que disminuyen la presión arterial. Los sartán, enalapril, etc. Luego tenemos en cuenta la velocidad de administración. Es importante que el medicamento no sea colocado pues, en un santiamén, ¿no? Así,
y ya está. No, tiene que ser administrado. Esto más que todo es en endovenoso, ¿no? El endovenoso es que tenemos que tener más cuidado con la velocidad de administración. Luego tenemos el registro y también el seguimiento, que como les decía, es importante que el paciente se quede un momentito para poder ver que todo esté bien, que no haya un RAM, que no haya sido de repente muy, qué sé yo, en un shock, porque hay pacientes que tienen fobia a las agujas. Esos pacientes le van a tocar algún día. Son el terror de toda persona que coloca un inyectable. Bueno, y para ello es importante tener en cuenta, yo preparo el medicamento, yo lo administro, yo lo registro y yo respondo las preguntas del paciente, ¿no? Entonces es importante considerar que si ustedes lo van a desarrollar la inyectoterapia como una práctica privada, tengan en cuenta que a veces es una persona la que coloca el medicamento y lo dejan con el asistente posteriormente, ¿no? Y el asistente a veces no tiene en consideración, ejemplo, qué medicamento se le ha colocado y no puede responder a las preguntas del paciente, generando angustia, ansiedad. Y bueno, en esta parte introductoria quiero recordarles que toda persona valiente no es quien no tiene miedo, ahí está la aguja, sino quien los enfrenta y conquista. Y bueno, conocer es salvar. Así que ustedes están entrando en este mundo y los que ya tienen algún conocimiento previo, ¿no? Con respecto a la inyectoterapia, de igual manera, recordar que hay que perder el miedo a realizar la parte práctica, conociendo los dispositivos y recordar por qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Para qué? Si bien es cierto, a todos nos aterra. Yo hasta ahora recuerdo mi primer inyectable, fue mi mamá, la primera víctima, digo, la primera paciente. Y bueno, también con el terror de que, ay, no, ya la voy a recoger. Pero hay que enfrentar los miedos y conquistar porque en algún momento nos va a servir justamente para ayudar a salvar una vida o ayudar a reconfortar en su salud de nuestros familiares o de nuestras amistades o, por qué no, también generar un ingreso en estos tiempos de déficit económico, ¿no? Pero ya saben, entonces es importante que ustedes inicien desde ya mentalizándose que lo van a hacer. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Todo claro? ¿Alguna? Todo claro, profe. Bien, gracias, Milagros. Entonces, sí, igual pueden levantar la manita. Me parece que todo ha quedado claro. Esta parte sí es bastante tranquila, por así decirlo. Sí, entonces, culmino dándole las gracias a cada uno de ustedes, gracias a nuestra coordinadora por el espacio y también a cada uno de ustedes, estimados participantes, por su presencia y permanencia en esta hora y media de clase que hemos tenido. Asimismo, nos vemos la próxima clase que vamos a ver los principios farmacológicos. Espero que no se lo pierdan porque, como les decía, todo tiene una correlación y siempre es importante pues terminar lo que hemos iniciado. Así que muchísimas gracias, Dios me los bendiga y que tengan muy buena noche cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima clase. Yo me despido. Un abrazo. Cuídense.